crazy bit. Chains one thing into next. Oh, and he took her leg lock. Big body. Jim's got a leg lock. Oh, good right over the top. And he's hurt. Yeah, he's done. And it is all over. Este video va a dar una revisión de cada uno de los luchadores y el momento de sus carreras con los que Charles Oliveira tuvo sus 8 derrotas antes de convertirse en uno de los luchadores más temidos de las 155 libras. Porque, como las victorias, las derrotas también tienen un peso diferente dependiendo de la calidad del rival. Hago este video por dos motivos. Primero, porque no es tan común que los luchadores top acumulen tantas derrotas antes de llegar a su prime. Esta cantidad de derrotas suele acumularse cuando ya pasan sus mejores años y se mantienen peleando en el top. Y segundo, porque desde que comparan a Charles con Khabib, muchos se le han lanzado encima a Oliveira, Khabib el primero, y usan sus 8 derrotas como si éstas mancharan el legado de Charles o fueran más importantes que la impresionante racha de victorias que tiene el brasileño. Soy José y esto es Fans Combat UFC. Vamos con el primer luchador que derrotó a Charles Oliveira en la UFC y en MMA, ya que The Bronx estaba invicto al llegar a la promoción. Jim Miller por sumisión, un Nibar, al minuto 1:59 del primer asalto. Sí, el rey de las sumisiones fue sometido. En el UFC 124, el 11 de diciembre del 2010. Para el momento, Miller tenía 27 años con un récord de 18-2 en MMA. Su única derrota fuera de UFC fue ante un tal Frankie Edgar, ex campeón de UFC del que hablaremos más adelante. Entró en las MMA con un fondo de lucha libre y complementó su grappling con jiu-jitsu brasileño. De sus 18 victorias, 10 eran sumisiones. Su récord en UFC era 8-1 y venía de una racha de 5 victorias. Con sus 27 años y récord, queda claro que era un luchador bueno y más hecho que un Charles Oliveira de 21 años y con un récord de 2-0 en UFC. Por supuesto que más allá de la calidad de sus rivales, hay otros factores que pueden explicar la gran cantidad de derrotas de Charles Oliveira al principio de su carrera en UFC, pero ese será tema de un próximo video. Si te está gustando este video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mis videos son 100% UFC. La derrota número 2 de Charles Oliveira llega frente a Donald Cerrone vía TKO por golpes en el minuto 3 del primer asalto. El 14 de agosto del 2011, un Donald Cerrone de 28 años que era de lo mejor en striking dentro de la UFC para ese momento, una bestia del Muay Thai, invicto en sus primeras 25 peleas y que antes de hacer carrera de artes marciales mixtas, ganó algunas competencias de kickboxing. Cuando el Cowboy inició su carrera de MMA, lo hizo en el Submission Fighting Waidoyotsu de Greg Jackson. Nada más y nada menos que junto a peleadores de la talla de John Jones, Rashad Evans, Nate Marquardt, Keith Jardine, George St. Pierre, entre otros. La influencia del gimnasio fue tan grande que viniendo del striking, sus primeras 9 victorias fueron por la vía de la sumisión. Para el momento en que enfrentó a Charles, el Cowboy tenía récord de 15 victorias, 3 derrotas y un combate sin resultado en MMA. En la WAC dejó récord de 6-3-1 y su récord en UFC era de 2-0. Tomo el récord de la WAC porque para la época en las 155 libras el nivel de esta promoción era igual o superior al de la UFC. La World Strength Cage Fighting fue una promoción de artes marciales mixtas estadounidense que en su versión final se compuso de 3 categorías de peso, las 135, 145 y 155 libras. SUFA, la compañía matriz de la UFC, la compró en el 2006 y para el 28 de octubre del 2010, Dana White anunció la fusión de la WAC con la UFC. De esta manera, todos los peleadores de la WAC pasaron a ser parte de la UFC. Por eso, tomó el récord
de la WAC en el caso de Cerrone y de los demás luchadores que vienen de esta promoción. De esta derrota podemos decir lo mismo que de la anterior. Un Cerrone con 28 años y su récord de MMA queda claro que era un luchador bueno, top y más que hecho, y más en comparación con un Charles Oliveira de 21 años y con un récord de 2 victorias, 1 derrota y una sin resultado en la UFC. Después de esta victoria, Cerrone tuvo una digna carrera en UFC en la que alcanzó buenas rachas, peleó por el título del peso ligero en una oportunidad y estuvo cerca de pelear por el título de la categoría welter. Todo eso antes de que Charles Oliveira fuera siquiera una figura importante dentro de la promoción. La derrota número 3 de Charles Oliveira fue un KO al minuto 2:40 del primer asalto a manos de Cub Swanson en el UFC 152 el 22 de septiembre del 2012. Cub estaba por cumplir 29 años, tenía un récord en MMA de 17-5, un récord en la WAC de 6-3. De esas 3 derrotas, una fue ante Chad Mendes y la otra ante José Aldo, 2 leyendas de la WAC y de UFC de las que hablaremos más adelante. En UFC su récord era de 2-1, debutó perdiendo por KO, pero venía de 2 victorias por knockout. Esta pelea fue en peso pluma. Después de la derrota ante Cerrone, Oliveira decidió hacer campaña en la categoría inferior. A este combate, Charles llegó con 2 victorias consecutivas por sumisión. Parecía que la movida a las 145 libras era la solución para su carrera, pero uniendo los puntos hacia atrás, ya sabemos que no fue así. Cub Swanson no es una leyenda de UFC, fue un peleador bueno que se mantuvo años peleando en el top de la promoción. Pero por su edad, récord y lo que sucedió después en su carrera nos damos cuenta que cuando enfrentó a Charles estaba en el principio de su prime, de su mejor momento como peleador de MMA, mientras que Oliveira estaba muy lejos de juntar las piezas de su juego en las artes marciales mixtas. La derrota número 4 de Charles Oliveira llega a manos de Frankie Edgar por la vía de la decisión unánime. Ambos ganaron el premio a la pelea de la noche. Es que pese a la gran cantidad de derrotas del brasileño, cada cierto tiempo daba destellos de grandeza. Esto fue el 6 de julio del 2013 en el UFC 162. Frankie Edgar tenía 32 años con un récord en MMA de 15-4 y un empate, un récord en UFC de 9-3 y un empate. Hasta aquí nada sorprendente, pero escuchen bien lo que voy a decir a continuación. Había sido campeón del peso ligero con 3 defensas exitosas. Y sí, venía de 3 derrotas consecutivas, pero todas peleas de campeonato. Primero perdió con Benson Henderson por decisión unánime. En esta pelea perdió el título de las 155 libras. En la pelea de revancha perdió por decisión dividida. Luego de esta derrota decide bajar una categoría y hacer campaña en el peso pluma, las 145 libras, y hace su debut nada más y nada menos que en una pelea por el campeonato del peso pluma de UFC ante la leyenda y todavía GOAT de la categoría José Aldo, perdiendo por decisión dividida. Luego de este combate va y pelea con Charles Oliveira. Era claramente una pelea para que Edgar retomara la senda del triunfo. De hecho, a partir de esta victoria, Edgar construyó una racha de 5 victorias con los peleadores tops de la categoría pluma hasta que peleó nuevamente contra José Aldo, ahora por el título interino de la categoría. Está más que claro que el Frankie Edgar que peleó contra Charles Oliveira era un peleador más que top, maduro y en su prime. La derrota número 5 de The Bronx fue ante Max Holloway, vía TKO en el primer asalto, el 23 de agosto del 2015 en una cartelera encabezada por ellos, Holloway vs Oliveira. Un Holloway con 24 años, con récord en MMA de 14-3 y un récord en UFC de 10-3, era el luchador más joven y menos experimentado ante el que perdía Charles Oliveira. Pero a sus 24 años, como lo demostró la historia, Max Holloway estaba en su prime. Venía de una racha de 6 victorias y continuó invicto en el peso pluma hasta el 14 de diciembre del 2019, cuando perdió el campeonato de la categoría ante Alexander Volkanovski. En ese periodo de tiempo se hizo campeón interino, luego campeón indiscutido y defendió exitosamente 4 veces el cinturón.
Y más allá de eso, la derrota fue por lesión. Sufrió una microfractura en el esófago mientras intentaba un derribo. La derrota número 6 de Charles Oliveira llega a cortesía de un maduro y todavía vigente Anthony Pettis, quien sometió a Oliveira en el tercer asalto mediante una guillotina. Oliveira se enfrentó a Anthony Pettis el 27 de agosto del 2016. Para la fecha, Pettis tenía 29 años. Su récord en MMA era de 18-5, en la WAC de 5-1 y en la UFC de 9-4. Este combate fue en el peso pluma. Anthony Pettis había sido campeón en el peso ligero en las 3 promociones de MMA que había participado, incluyendo la UFC. Venía de 3 derrotas consecutivas. Perdió el título ligero frente a Rafael Dos Anjos y luego tuvo derrotas ante 2 peleadores top de la categoría. Decide bajar al peso pluma y es allí en donde se encuentra Charles Oliveira. De aquí en adelante su carrera no repuntó, pero se mantuvo ganando y perdiendo en el top de las 145 y 155 libras de UFC hasta diciembre del 2020, cuando la UFC decide dejarlo en libertad. La derrota número 7 de Charles Oliveira fue ante Ricardo Lamas, vía sumisión el 5 de noviembre del 2016. La pelea fue disputada en un peso acordado de 155 libras, ya que Oliveira perdió el peso por casi 10 libras. Lamas ganó la pelea por sumisión en el segundo asalto. Ya en este punto parecía que la carrera de Charles Oliveira había llegado a su techo. Tenía talento y juventud, pero no había indicios para pensar que el brasileño iba a salir de la mediocridad en la que se encontraba. Más allá del buen nivel de sus oponentes, que es el tema de este video, era evidente que muchas cosas estaban mal en Charles Oliveira y su campamento, pero repito, eso será tema de un próximo video. Ricardo Lamas era un peleador top de 34 años que había peleado por el título, que tenía un récord en MMA de 16-5. Provenía de la WAC con récord en UFC de 7-3. De las 3 derrotas, la primera fue frente a José Aldo, el GOAT de las 145 libras, por el campeonato del peso pluma de la UFC. La segunda frente a Chad Mendes, 2 veces contendor al título de las 145 libras, y la tercera frente a Matt Holloway. Todavía estaba en su prime y su base era el jiu-jitsu brasileño y la lucha. La derrota número 8 de Charles Oliveira fue ante Paul Felder, vía TKO por codazos en el segundo asalto, después que Felder conectó múltiples codazos mientras estaba en la guardia de Oliveira. Esto fue el 2 de diciembre del 2017 en el UFC 218. Felder es el luchador menos laureado de la lista. Fue un luchador bueno que se mantuvo ganando y perdiendo en el top de la división ligero, sin nunca llegar a disputar un título, pero era un striker de primer nivel. Cinturón negro de segundo grado en taekwondo, cinturón negro en karate estilo Shotokan y especialista en Muay Thai. Hay que destacar que Charles fue un reemplazo con corto aviso para este combate, pero la pregunta es, ¿qué hacía Oliveira tomando peleas de corto aviso? ¿A qué estaba aspirando en su carrera? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mis videos son 100% UFC. Nos vemos en el próximo.